Hola amigos, bienvenidos otra vez a uno de estos videos. En esta ocasión lo que quiero hacer es reparar una fuente de poder de PC. Hace ratos que quería hacer un video acerca de eso y quería que tal vez se complicara un poco la cosa para no volver a hacer esto más, porque en ocasiones la cosa se puede complicar. Estas fuentes de poder pueden fallar en un sinfín de componentes, y aunque al final no fue demasiado, quiero mostrarles cómo es que se repara igual lo que tuve que repararle. Y si no, les digo que pueden buscar también ahí por internet, en YouTube, sobre todo otro tipo de reparaciones que se les pueden hacer en inglés y en español, que es en los lenguajes en los que más he visto que la gente se especializa en reparar este tipo de fuentes. Ahora las fuentes han cambiado un poquito, así como siempre han estado cambiando. Hay unas más potentes que otras, y tenemos las de computadoras de escritorio, tenemos las de servidores, tenemos las de computadoras all in one, y tenemos las de laptop. Eh, las de laptop, por ejemplo, y las de computadoras all in one o todo en uno son externas, pero las de escritorio son internas. Y hay otros dispositivos que son completamente diferentes y no necesitan cosas como abanico. Mientras tanto, estas de escritorio, de torre o mini torre, necesitan de un abanico para funcionar y son un poquito más susceptibles a daños. Normalmente con llevarlas al taller nos van a decir si se puede o no se puede reparar, pero la mayoría de la gente, inclusive técnicos de mantenimiento y reparación, no saben qué hacer con ellas, y se las pasan a la persona que puede reparar aparatos eléctricos. Entonces existe esa división también en la orientación en la que tenemos. Yo, por ejemplo, que sé bastante ya desde hace tiempo de fuentes de poder, entonces podría desempeñarme en cualquiera de las dos tareas. Entonces me he vuelto un poco más multifuncional, pero bueno, está bueno. Yo pienso que el ser humano es multifuncional, puede hacer todo lo que quiera y todo lo que pueda, y puede investigar todo lo que le gusta investigar y también desarrollarse en ese campo. El límite lo pone la mente, en realidad. Vamos ahora sí a iniciar. Este es el primer video cuando eh, me han traído, digamos, una fuente para ver si está mala, si me la dejo. Yo he preferido como ir guardando, tanto así que tengo como unas 8 todavía. Y esta es la que me decidí a reparar, también porque vi que había algo visible que era fácil de reparar. eh, Porque también se le puede llegar a dedicar mucho tiempo a una sola fuente. Eh, si fuera alguien que trabajara, por ejemplo, en un taller donde se especializa en eso, o que está vendiendo una marca, aunque esta fuente ya es viejita para poner este ejemplo, pero si se especializa en una marca de PCs y en una marca de fuentes que vienen con esa PC desktop, entonces no habría tanto problema porque se pueden automatizar más los procesos de revisión. Pero igual se pueden automatizar, y puede ser que inclusive un tipo de fuente, a lo mismo que un tipo de mainboard o lo que sea que querramos revisar, tenga una serie de posibles fallos que son más comunes en ese tipo de tarjeta. Ok, entonces en este caso específico lo que estamos viendo ahí es una tarea que yo me di, que fue conseguir estos capacitores o condensadores de 470 microfaradios a 200 voltios. De hecho no los conseguí, podría sacarlos de otra fuente, pero he visto que son los más grandes, que ya les voy a mostrar. Son los más grandes que están en este tipo de fuentes de todo el circuito impreso. Y no solo eso, sino que en cada fuente son de diferentes valores. Entonces de esas fuentes yo tengo
que pueden ser 6 o 8 en este momento, ninguno de otra fuente me sirvió como sustitución para este tipo de fuente. Lo explico porque quiero que se entienda que no es que todas las fuentes son iguales por dentro, sino que el tipo de fuente para PC, este tipo que es una cajita cuadrada, eh, que es como más bien modular, que sirve para alimentar todos los dispositivos y la tarjeta de tarjeta madre y demás. eh, Parece ser igual, pero tienen diferentes características. Por ejemplo, la potencia suele ser distinta, y eso también va a influir en la calidad y en el precio. Bueno, entonces eso lo puse aquí, que había que hacer un replacement, un cambio de esos capacitores. Entonces, para no tener que volver a abrirla, la dejé cerrada, y después ahí puse también que había que soldar el capacitor, y también había que soldar un abanico, que fue que tuve que quitarlo para poder acceder a la parte trasera. Entonces, lo podría resumir así: eso lo hago por facilidad. En realidad esta fuente quería utilizarla en un, digamos, porque se ve más práctica, pero quería utilizarla en, en un proyecto para conectarla a un flyback como un tipo de experimento. Entonces el asunto es que cumplía con el voltaje, que es más 12 voltios, y creo que también cumple con los 10 amperios, aunque tengo que ver la tabla, y eso fue lo que apunté ahí. Apunté que inclusive para conectar ese flyback 10 amperios era todavía aceptable, porque normalmente lo que son los flybacks, que son unas partes que traen los televisores viejos por detrás, los de tubos de rayos catódicos, funcionan con alto voltaje, eh, o más bien producen alto voltaje en la salida. Se pueden conectar, y bueno, ahí me di la tarea de revisar las tablas. Ahí hay unos valores, por ejemplo, esta dice que es de 300 watts, como ven ahí, y aquí tenemos la línea en la tabla para los 300 watts. Al final no la usé para eso, porque apenas voy por la parte de la reparación, que la hice hace un par de días y no la he conectado a nada, pero si hay algo que es definitivo, es que se le va a encontrar un uso. Ahí se ve más o menos 30 amperios en el cable rojo, que se ve aquí, este que dice red, white, yellow son los cables. Menos 5, 0.5 amperios. Amarillo, 12 amperios, que son más 12 voltios, 12 amperios, como se puede, no, 14 amperios. Quiere decir que no me va a funcionar para el flyback, porque ya estamos hablando de más 12 voltios, 14 amperios para esta de 300 watts. Entonces, bueno, tendrá que tener otro uso, puede ser dentro de alguna PC antigüita. Tal vez nos pueda servir de vintage para videojuegos de otro tiempo. Y ahí vemos el capacitor. Ese capacitor ya se le salió el electrolítico, puede ser que se le salga por debajo, puede ser que se le salga por arriba. La comparación se da con el otro. Voy a mostrarlo aquí. Ahí. Vamos a ver acá. Ahí se puede ver que está reventado. El otro, el troquelado que tiene ahí, la parte troquelada la tiene un poco como comenzando a levantarse, pero sin embargo todavía no está dañado. Entonces lo bueno es que lo que tuviera adentro se le salió por la parte esta de arriba, y produce que el daño sea más visible, o por lo menos este daño, porque eso puede acarrear otros daños o ocasionar otros daños. Máxime que al conectar la fuente todavía está encendiendo, solo que no alcanza la corriente ni la potencia para lo cual fue diseñada.
y ahí le zafé la placa. No le he hecho ninguna revisión en este momento del video. En realidad no lo voy a poner acá tampoco, porque es lo primero que voy a hacer. La idea es usarla en algo. Pensé que era fácil nada más arreglar eso. Aunque bueno, sí hice una revisión general, pero bueno, no está en video. Recuerdo que cuando la conecté, como que empieza a hacer la lectura en el multímetro para que se guíen si tienen este mismo tipo de avería, pero deja de producir una salida medible. Son de 200 voltios estos. Uno parece que está bien, pero solo parece. Voy a adelantar un poco. Bueno, aquí tengo la sustitución. Eh, bueno, yo y mis etiquetas ahí también, porque son tantas las cosas que se pueden llegar a tener en una bolsa que no, o una caja que no se sabe de qué, ni siquiera qué es de qué. Ahí los tengo, 250 voltios. Quiero hacer este inciso acá, que estos 250 voltios, pero es en la misma medida en capacidad de microfaradios, 470, pero 250 voltios. Por mi experiencia, eh, tengo que reconocer que aquí estoy haciendo una prueba, pero creo que no va a haber ningún problema. Normalmente, cuando uno llega a la tienda, máxima acá, que no hay muchos distribuidores de estos componentes, a menos que se consigan por internet, eh, no vamos a encontrar la capacidad en voltajes, pero normalmente vamos a utilizar, en ese caso, una capacidad un poquito más alta. Creo que aquí me excedí porque son 250, pero es el único condensador que se puede conseguir como sustitución, por lo menos que no sea de segunda mano, que sea algo nuevo. Volvemos al problema de los condensadores de segunda, es que va perdiendo los otros valores que son como digamos, la resistencia o la resistencia equivalente de SR eh, con el paso del tiempo. eh, Se pueden digamos envejecer los condensadores electrolíticos estos, que es específicamente los que estoy hablando, y eso me puede acarrear otros problemas y daños también. Entonces la solución es como mantener la fuente activa, pero estas fuentes son ya prácticamente para desguace, porque tal vez alguien botó la computadora, no sabía qué era lo que tenía dañado y me la terminó regalando. Bueno, entonces vamos a utilizar estos de 250 voltios. Les adelanto que sí funcionan. ¿Basado en qué? Eh, Basado en que normalmente cuando, y digo normalmente, cuando la capacidad es un poquito mayor, eh, el condensador no se carga con esa capacidad, sino que se carga con la capacidad que se le esté entregando a ese capacitor antes de que se descargue y vuelva a cargarse. Quiere decir que si en el diseño está diseñado para 220 voltios o 200 voltios, se va a cargar hasta los 200 voltios. eh, y más bien esos 50 que tenemos los tenemos ahí como un valor de precaución, de contingencia, para el caso en el que se esté sobrecargando o intentando sobrecargar el condensador y entonces no llegue a ese punto en el que falle el condensador. Pero bueno, hay muchas cosas ahí involucradas. Puede ser el precio, por ejemplo, porque estos dos en conjunto pueden alcanzar más o menos unos $7. Entonces la reparación en realidad no es barata. Eh, Aunque yo consigo estos condensadores muy baratos, pero creo que puede llegar a más el precio, como tal vez unos 12, digamos, eh, a razón de repararlo, el costo de la mano de obra ya está aumentando mucho el precio de la reparación, ¿verdad? Pero sí se puede reparar, como vamos a ver. Curiosamente, cuando me fijo allá en la placa, vemos unas rayitas
y la placa tiene la perforación para utilizar esa sustitución de condensadores. Quiere decir que en la producción, y eso ya es un, ¿cómo podría decirlo? En la producción de la placa, al final alguien tomó la decisión de decir, bueno, vamos a utilizar unos condensadores de menor tamaño, que la placa nos salga más barata, aunque en realidad pienso yo que con el tiempo ya se había previsto que la placa estuviera variando un poquito la electricidad que le llega a esos condensadores, que les exigiera demasiado y que llegaran a fallar. Porque digo esto también, no solo por los agujeros que hay en la serigrafía, sino porque la misma serigrafía que tiene la PCB está diseñada para colocar ahí condensadores más grandes y sin embargo se le colocaron estos. Entonces no voy a decir que es obsolescencia programada, aunque me tienta la especulación para llegar a ese punto de decir esto, pero sí creo que alguien ya sabía que eso podía fallar. Otra de las cosas que me gustaría notar aquí es que, por ejemplo, vi uno de los reparadores de fuente de poder. De hecho, es un canal, bueno, no lo voy a mencionar para no promocionarlo. También un video de YouTube donde se arregla una fuente, pero la fuente, cuando llegamos acá a la parte de los condensadores, solo era el primer daño lo que tenían los condensadores. Y bueno, vamos a ver otras cosas que también vamos a mencionar acá. Lo importante ahí es ver que los condensadores no aguantaron. Parte de la descripción dice: negativo es el negro, que en realidad es esa cinta blanca, ese es el negativo, porque son condensadores polarizados. Normalmente todos los electrolíticos son polarizados, y el negativo es el negro, se refiere ahí a ese negro que estoy señalando, polo negativo. Entonces, importante para el lado que los estamos poniendo tomar fotos. Ahí vemos que los dos tienen esta cintita blanca viendo para este lado. Otra cosa importante que hay que hacer es probar bien los condensadores. Hay un video que no he hecho, tal vez para cuando vean este video ya lo pueden buscar ahí, que es como probar condensadores. Hay distintas formas de probarlos. También está el video de condensadores de microondas, pero son bastante diferentes. Luego esos cables son el abanico. Sí era el abanico que tenía, y lo corté para poder ver la tarjeta por debajo, porque la otra opción era desoldarlos, pero como la tarjeta está por debajo no se podían desoldar. La otra opción era zafar el abanico completamente, o creo que venía así cortado, no estoy seguro, ya no estoy seguro. Y se pueden ver ahí por ese lado esos cuatro. Vamos a ver acá, estos cuatro puntos, estos que voy a señalar con negro, con este y con este, son las soldaduras de los condensadores. Ok, esa etiqueta se llama Quality Control y dice ok. Un poco irónica, pero bueno. Lo que sí veo es que tiene unos restos por ahí, no solo por ese lado, sino por acá la placa también. Se ve como caramelo un poco, no sé si es de pasta para soldadura, flux, o no sé ni siquiera si era que venían así de nuevos o que empezaron a producir esa reacción ya con el uso de la fuente. Ok,
Ok, vamos a ver, vamos a avanzar un poco para que esto no se haga muy largo también. Ya llevo 20 minutos. Y bueno, es más o menos lo mismo. Hay otra parte donde los estoy sacando. Ok, eso es que pasó un día entero sin poder terminar de hacer el video. Pero bueno, la magia del click nos permite adelantarnos al futuro. Ahí tenemos otra vez los cuatro. Y de ahí lo estoy colocando en la misma planta. Estoy trayendo las cosas que ocupo, que son la pasta de soldar, como para hacer un inventario de materiales. Bueno, todo lo que es de soldadura, evidentemente los condensadores de cambio, también la soldadura, ¿verdad? Y poner la placa en un lugar donde no vaya a dañar los componentes. En realidad yo la puse ahí porque vi que no estaba dañando los componentes, pero puede ser dependiendo de lo que de la fuente que vayamos a reparar o revisar, que los componentes se raspen o se dañen al ponerlo así como yo lo estoy poniendo. Entonces lo mejor es ponerlo en una tercera mano o zafar más cosas. Entonces bueno, ya eso es un punto en el que podemos jugar dependiendo de la experiencia que tengamos. Bueno, esa es mi lata para limpiar el cautín, sí. Y bueno, ahí procedí eh, a poner un punto de la soldadura para ayudar a soldar. Voy a adelantar un poco esto porque más o menos veo que son como 3 minutos. Bueno, ahí ya estoy zafando. En realidad cuesta bastante, ya más adelante vamos a ver por qué, en el sentido de que hay que calentar mucho la zona. Por suerte es una fuente PC, entonces los componentes no son muy sensibles al, no sé, más o menos cuánto puede ser, como tal vez unos 24 watts que estoy utilizando ahí de potencia en el soldador, eh, para retirarlos. Ahí ya pude retirar uno y ahora voy a limpiar ahí el área. Y bueno, creo que ahí, vamos a ver si ahí es donde se ve. Este dice 85 grados centígrados y ahí se ve la marca y todo. Con la, eso se llamaría, es como una herramienta que se llama la bomba de soldadora, o como un lápiz bomba de soldadora, ¿no? O sencillamente, yo le diría como de soldador manual o de soldador mecánico o hidráulico. A esos, perdón, a este punto quería llegar, es importante. Vean bien estos condensadores. Este es el viejito que según yo podía sustituir con este otro. El verde con el café. Las terminales están más separadas en el café que en el verde. Quiere decir que van a haber ocasiones donde no vamos a poder colocar el condensador nuevo grande con terminales más separadas, donde iba el condensador antiguito con terminales más pequeños. Evidentemente eso es por la capacidad en voltios, ¿verdad? O a menos que tuviera algún otro tipo variante de electrolítico o fuera a otra escala que estuviera eh, reemplazando la pieza. Pero bueno, como son simples condensadores normales electrolíticos, entonces ahí me pude haber enfrentado con ese problema. Para mi suerte sucedió que como en la serigrafía estaba el dibujo para meter un condensador más grande como reemplazo, que también me gustaría decir, tal vez no es que se estaba pensando en darle
una vida útil a la fuente de cierta cantidad de usos o cierta cantidad de años, sino que más bien se hizo la serigrafía de forma tal que no fuera para ahorrar, que nos diera la capacidad de poder repararla a mediano o largo plazo para seguir dándole un uso. Entonces, bueno, podría ser cualquiera de las dos opciones, pero si no hubieran estado ahí esos orificios o esos agujeros para, para el condensador grande, porque si estaban ahí, ya lo vamos a ver también, entonces hubiera tenido que ponerme creativo y ver cómo lo soluciono, cómo se puede solucionar. No lo recomendaría en condensadores porque ya vienen con las patitas así de pequeñas, porque por ahí va a pasar mucha electricidad, entonces no sé qué tanto puede llegar a estresar la fuente, pero podría tal vez dársele con cables un largo y poner el condensador en otra posición, eh, que era lo que decía de este canal que estaba viendo de YouTube. El muchacho técnico cambió los condensadores, pero al final no le entraban en la caja del proyecto, es decir, no en la caja del proyecto, no en la caja de la fuente. No era una fuente de estas como PC, pero puede ser que como no entren por la altura, puede ser también por el ancho del condensador, pegue con el otro condensador y nunca podamos meterlos. Entonces no vamos a dejar ahí los condensadores guindando de cables, o tendríamos que ver cómo lo resolvemos de forma tal que no queden peligrosos. Eh, por último, podríamos hacer otro agujero en la misma placa base para poder meter un condensador más grande. Pero entonces ven que de esta forma se me hubiera complicado bastante. Ahí les dejo la inquietud por si alguien tiene que hacerlo en algún momento. Pero siempre es importante, antes de comprar un repuesto que sabemos que tal vez nos va a servir, como en este caso que yo me jugué la oportunidad comprando estos, tenemos que conocer las dimensiones de la placa, el espacio que queda ahí sobrante, para ver si en realidad podemos o no podemos hacer esa sustitución, porque si no, no vamos a poder hacer la reparación. Bueno, ahí les queda eso para que se acuerden. Ahí ya estamos en la parte en la que ya había sustituido los dos. Eso se puede sustituir, como es un componente grande, con la mano, con la misma mano se puede hacer presión para abajo mientras se utiliza el desoldador, pero también hay que limpiar, o sea, siempre ocupamos el desoldador, es decir, el soldador puede ser para quitarlos con cuidado, de no dañar los componentes, y el desoldador para quitar, bueno, o hay algún tipo de desoldador, porque en realidad no solo es esa bomba. Yo estaba trabajando también en la bomba de aire, que es propiamente una bomba eléctrica, pero también hay otro tipo de soldador de la, del cual me gustaría hacer un video también, porque yo también me lo he hecho, digamos, casero, pero se hace con una malla de cobre. También la he comprado y también la he hecho casera, y de cualquiera de las dos formas es bastante útil para limpiar. Otro problema, hay que tener cuidado porque aquí en estas partes, vamos a ver, sí, ahí a la hora de soldar, como este condensador es más grande, ven, y que queda muy junto, hay una cosa que se puede hacer también, es poner un plástico o algo que no permita bueno, ahí no se juntaron, pero si se llegaran a juntar, podríamos poner algún tipo de aislante para que aislara el calor por si se llegaran a calentar. Pero lo que les quiero decir es, acá en las soldaduras, donde están ahí salidas, eso no es estaño, eso es la salida del mismo terminal del condensador. Si esto quedara muy afuera y pegara contra el chasis, a la hora de colocar la placa contra el chasis,
me produciría un cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace es, se puede cortar. eh, Hay una herramienta que me impresionó que se usó en esta misma, pero en la manufactura, en esta misma placa, que es que algunas soldaduras de componentes muy grandes como heatsink, es decir, los disipadores que unos los soldaron, tal vez MOSFETs o no sé lo que tengan, reguladores de voltaje, quedaron como rebanadas las soldaduras. Entonces no sé exactamente el tipo de herramienta, debe ser alguna herramienta industrial que rebanó las soldaduras, pero de una forma tal que no perdieran ni un buen aspecto, ni a lo que puede conllevar que quede algo chapucero, ¿verdad? Algo mal hecho. Pero si tuviéramos nosotros ese problema de que pegaran estas puntitas contra el chasis, tendríamos, o que quedaran menos de 1 milímetro de cerca, tendríamos que cortarlas de alguna forma, o sea, encontrar la manera de cortarlas o de soldarlas y dejarlas un poquito más cortas y luego volver a soldarlas. No demasiado cortas porque, como digo, estos componentes son demasiado grandes y pesados, ¿verdad? Entonces tiene que quedar bien soldado. Y al final, sea como sea que las soldemos, que no queden, que peguen, ¿verdad? Otra solución podría ser ponerle aquí separadores más largos, pero no sé si van a pegar después arriba contra la tapa. Entonces todas esas cosas hay que medirlas. Se puede utilizar alguna herramienta de vernier o una regla normal. Tal vez no sea necesario algo muy no, de precisión, pero eh, si no tenemos que cortar y al, o más bien, y sí, siempre diría yo, ponerle al final donde hicimos la soldadura barniz de electrónica o esmalte, porque eso lo que va a hacer es evitar que un alto voltaje como este voltaje de 250 voltios haga arco al chasis y posiblemente se volvería un tanto peligrosa la fuente y aparte de eso podría quemar algún otro componente y la fuente como tal en la primera encendida después de la reparación, ¿verdad? Entonces por eso siempre hay que tomar en cuenta todas esas situaciones para evitar problemas. Estas son las soldadoras que están aquí como, se ven como que están como rasuradas. Y se señalando la masa. Y por último quedaría soldar ahí los cables del abanico. Y acá yo estoy en la parte final, que es donde estoy ya probando. Me da 12, voltios, 12,1 voltios. Estoy conectando en el cable ATX, que se caracteriza un alambre entre el verde y el negro para hacer el puente del power on. Y acá los cables del multímetro al cable, vamos a ver cuál es el cable, el amarillo, un amarillo y uno negro, es el que me da los 12 voltios. Y aquí vemos que, como he escuchado, no hay trampa ni cartón, son estos dos capacitores los que están funcionando ya normalmente. Y estos son los cables del abanico, nada más los puse ahí mientras tanto para no perder la refrigeración, aunque con la fuente abierta no están sirviendo de nada. Y ahí estoy haciendo una prueba de cómo el aire mueve, extrayendo, y por ese lado, más bien quiere tragárselo, porque la idea es que el abanico quede colocado de su forma correcta, que es que extraiga el aire de la fuente hacia el exterior de la fuente, que sería el aire caliente que producen todos estos componentes. Bueno,
Ok, ahí ya tengo el abanico, ya le monté los tornillos y solo le voy a pegar esta fajita. Es un sujetador que se puede ver ahí, transparente. La puse ahí porque no quiero que los cables peguen con el disipador ni con el abanico. Entonces es como un problemilla ahí de tal vez sí es como de diseño, no me gusta mucho porque los cables pegan. Entonces pueden producir ahí sobrecalentamiento en los cables, aunque bueno, podría ser parte del diseño, pero lo mejor es que no estén ahí pegando. Entonces los acomodo para que no peguen. Y tampoco me gustaría juntar mucho estos cables que son AC, de la entrada de AC, con los cables del abanico, que ya son, no recuerdo, creo que ese abanico específicamente es como de unos 12 voltios también. Ahí ya le puse el espagueti térmico o termoencogible a los cables del abanico para que ya trabaje ahí normalmente. Y vamos a ver la última parte. Es un poquito de lo que ya había hablado de lo que son los tipos de fuente. Esta es una fuente PC ATX. Este es el conector que va hacia la tarjeta madre, ¿verdad? Ya todos lo conocen posiblemente. Tenemos que es una fuente de 300 watts. Estas tienden a quemarse porque no son las más potentes que hay. Cuando se les exige mucho, se pueden quemar. Si por ejemplo les ponemos 2 discos duros, eso les va a pedir más potencia. Entonces ya si por ejemplo le ponemos 2 discos duros y CD-ROM y DVD o DVD Blu-ray o algún otro dispositivo que pida mucha potencia, inclusive 4 discos duros, al tiempo vamos a ver que se daña y podríamos colocar otra fuente más potente. Entonces ya vimos que algo como los condensadores puede fallar. En este caso puede ser ese uso tan intensivo lo que pudo llevar los condensadores a dañarse. O también, que es lo más común, que se dejan de usar, entonces como ya se deterioran, dejan de funcionar con el tiempo, y cuando encendemos la computadora sencillamente no enciende. Bueno, esto es todo por ahora, ya tengo que dejarlos porque tengo una cosita que hacer. Espero que les sirva este video. Si quieren traer una fuente aquí y yo se las reparo, o repararla a ustedes mismos, ¿por qué no? Mi nombre es Esteban Herrera y nos vemos en otro video.